Probablemente el texto de mayor influencia, tanto en los círculos intelectuales como en la militancia de base del movimiento cooperativo mexicano, sea el célebre Tratado de Cooperativismo Mexicano del licenciado Rosendo Rojas Coria, publicado por primera vez por el Fondo de Cultura Económica en 1952. Sin embargo, el influjo de esta magna obra no se limitó a los confines nacionales, sino que trascendió a los ámbitos internacionales, siendo sin duda alguna el texto sobre cooperativismo de manufactura mexicana que mayor difusión ha tenido en la época moderna. Rosendo Rojas Coria fue uno de los más grandes ideólogos del movimiento cooperativo mexicano. En su largo batallar de toda la vida a favor de la causa cooperativa, destacó como escritor, investigador, docente, conferencista, directivo de varias cooperativas, 2 federaciones y de la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana, CONACOP. Fue miembro del Consejo Continental de la Organización de las Cooperativas de América y viajero incansable, funcionario público, asesor legislativo y ferviente promotor de diversos programas de estudio sobre el amplio campo del cooperativismo en 2 importantes instituciones de educación superior del país. Rojas Coria nació en el seno de una familia campesina y de gran fervor revolucionario, el 1 de marzo de 1922 en Tepoztlán, Morelos. En su niñez, Rosendo Rojas Coria fue enviado a la capital del país con el propósito de realizar sus estudios. A los 14 años, Rosendo Rojas Coria es admitido por primera vez en una cooperativa de producción, la Bernal Núñez, establecida en la colonia Álamos de la Ciudad de México, con lo cual inicia su larga lucha cooperativa. Roberto Lira Leiva, en el prólogo de la primera edición del tratado, dice de Rojas Coria que fue en ese tiempo cuando, ganado por el ideal cooperativo, redactó durante las noches un pequeño libro al que tituló La Organización Social de las Cooperativas Industriales. Una vez que lo concluyó, se presentó a diversos editores que ni siquiera se tomaron el trabajo de ver sus originales. En 1943, con ayuda de un generoso ciudadano puertorriqueño, publicó su segundo libro titulado Las Sociedades Cooperativas de Productores. 6 años después, en 1949, publicaría otro librito que constituía un pequeño ensayo intitulado La Doctrina Cooperativa. En 1952 fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Salió a la luz pública la primera edición del Tratado de Cooperativismo Mexicano. La segunda edición, corregida y aumentada, se haría 30 años después, en 1982. Y todavía habría de publicarse una tercera edición en 1984. Sin duda, el tratado constituye la obra cumbre del maestro Rojas Coria. En ella presenta la primera aproximación integral y exhaustiva al análisis de la evolución histórica del movimiento cooperativo mexicano, desde la época prehispánica hasta principios de los años 80 del siglo pasado. Describe también, de forma pormenorizada, los elementos que configuraban al movimiento cooperativo en la fase final del asfixiante y pesado tutelaje estatal que durante casi 6 décadas obstaculizó el desarrollo autónomo de las cooperativas en México. Alcanza igualmente a percibir y pronosticar el drástico viraje neoliberal que se produciría en la política económica del país a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, y esboza finalmente un proyecto general de futuro para este noble movimiento social que desde su perspectiva debía materializarse a través de la construcción de la llamada República Cooperativa. A través de la empresa editorial Talleres de Cartomex S.A.D.C.B., Rojas Coria publicó su último libro denominado Nociones de Cooperativismo. El 7 de diciembre de 1999 falleció en la Ciudad de México.